En este caso fue el presidente Javier Milei, que el día de ayer en una entrevista televisiva hizo varias declaraciones en materia de economía, en materia de una posible alianza con el PRO, y también un poco levantó el guante, se podría decir, ¿no?, que te lo contábamos ayer, y le respondió a la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hablemos un poco primero en materia de dolarización, ¿no? ¿Qué hacía referencia el presidente en esta entrevista el día de ayer? Él insiste en que el gobierno está comprometido, en este caso, con dolarizar la economía argentina. Hacía referencia al Banco Central, está trabajando para alcanzar estas condiciones. Incluso hizo referencia al dato de la inflación, ¿no?, este que te contábamos hace unos minutos nada más, y en el trabajo que están haciendo desde el Poder Ejecutivo en compañía, ¿no?, con el Banco Central para trabajar en ese sentido y finalmente eliminar definitivamente la emisión monetaria excesiva, sería en este caso. Bueno, escuchemos un poco lo que decía el presidente el día de ayer, después de regresar por su gira por Italia y Roma. Vamos por el tema de la dolarización. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Y hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprender. ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Hay una moneda en la cual vos vas a liquidar. Por eso siempre se hizo la cuenta en dólares. Pero es libre competencia de monedas. Es decir, si vos querés usar el euro, vas a usar el euro. Si vos querés usar el dólar, usás el dólar. Si querés, en lo que vos quieras. Suponete que vos sos una empresa petrolera. Vas a usar el WTI. Suponete que te dedicás al gas, usás BTU. Suponete que estás en el campo, usás el precio de la soja en Chicago. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vas a un modelo de canasta de moneda donde los ponderadores surgen endógenamente por las decisiones de los individuos. ¿Y el peso? Es decir, basta, creo que no, porque en realidad quedo esclavizado por la política. No existe más. O sea, claro, pedirles que no piensen. queda esclavizado por el Tesoro norteamericano. Exactamente. Y la Reserva Federal. Ahora, ¿y el peso, en ese esquema, dónde queda el peso? ¿Resucita el peso? No, el peso no existe más. El peso no existe más, ¿no? Él decía, es innegociable lo que él denomina, Virginia, el proceso de saneamiento del Banco Central, pero los que estamos aquí no nos quedamos como, bueno, ¿con qué moneda vamos a pagar entonces? Bueno, no queda claro, igual cada vez es más ambiguo Milei cuando habla de dolarización, porque te dice el peso no existe más, la dolarización, después empieza con esta idea de competencia de monedas que sugiere que eventualmente transacciones chicas se podrían seguir haciendo con pesos. No queda muy claro en realidad cómo es la propuesta, lo que queda claro que en definitiva cuando la cuestión política se le pone más espinosa, retoma Milei una de sus principales promesas de campaña, porque hay una realidad. Es verdad que hoy hay 7.000 millones de dólares en el Banco Central que no estaban hasta hace poco, y es verdad que los pesos empiezan a acomodarse de acuerdo a la estrategia que está implementando el plan económico del ministro Luis Caputo. Con lo cual, si hoy se está más cerca de dolarizar, y sí, obviamente, está mucho más cerca, la posibilidad está mucho más cerca que hace 2 meses, lo cual no quiere decir para nada que eso esté cerca. Simplemente es un mojón para que no se pierda en el aire qué es lo que él está prometiendo y alimente un poco, bueno, el apoyo a su gobierno. Claro, dijo un tiro. Hay que ver qué significa. Está a un tiro la dolarización. Un tiro es 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años. Depende, es una discusión muy técnica. Ayer me dediqué largo rato durante la tarde precisamente a tratar de decular esta cuestión, y bueno, depende mucho también qué tipo de dolarización quieras hacer y qué es lo que quieras dolarizar. Si vos querés dolarizar solamente los pesos que están en la calle, es como Milei dice, hay 8.000 millones, hay 7.000 millones de dólares en el Banco Central, es más o menos equivalente a lo que está en la calle, lo podría hacer en 1 o 2 meses. Ahora, nos olvidamos de los depósitos que están en los bancos, que están en pesos, nos olvidamos de la gente que tiene deuda en pesos, los tenedores de bonos. ¿Qué se hace con todo eso? Es una discusión muy, muy técnica que en definitiva yo me quedo más con el título de Milei mantiene viva la promesa o la fantasía para muchos de la dolarización, porque en definitiva es más útil en términos políticos que económicos. Y lo que se mantiene vivo y totalmente en términos políticos
políticos también, ¿no? Es Cristina Fernández versus Milei, que se empieza a dar este primer versus, porque la última imagen que tuvimos de ellos fue en el Congreso cuando Milei asume como presidente, que se da una especie, ¿no?, de complicidad jocosa, y recién ayer la mandataria entonces lo califica de showman. Él sale en una entrevista televisiva y dice, quizás lo que se necesita es un poco de show, ¿no? También cuestionó el modelo económico que tiene en mente o que analizaba el día de ayer la vicepresidenta y nuevamente defendió, ¿no?, su idea de dolarización. Escuchemos lo que decía respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno ve el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, ¿sí?, algunas cuestiones básicas de la economía. Me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tenés un problema. Como la mayoría, muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precio por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso, digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde ese lado. La pregunta es, ¿y la deuda externa? ¿De dónde salió? Cristina, la deuda sale del déficit fiscal. Claro, es decir, y es falso que el gobierno de Macri sea el que más se endeudó a la Argentina. El que más se endeudó a la Argentina, básicamente, fue el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, medio la discusión está en si emitís o no emitís, ¿no? Es como... No, la discusión es la discusión base, si se quiere, de la economía. Si no te cierran los números, si no tenés los ingresos suficientes para pagar los gastos, bueno, ¿cómo se financia ese agujero? Y tenés dos opciones, como decía Milei, o emitís o te endeudás. Bueno, cada cual, en la Argentina las dos opciones han resultado tremendamente problemáticas porque en definitiva es verdad que nunca los números se terminaban a acercar y eso hacía que o tenías un problema de deuda porque te sobreendeudabas, porque nunca te cerraban los números, o eventualmente emitías de más porque te seguían sin cerrar los números y la consecuencia obviamente es la inflación. El resultado, la Argentina es un gran ejemplo de lo que no hay que hacer. Y mientras que se da esta especie de transición económica, se puede decir también que está el otro frente, que son los aliados políticos, ¿no? ¿Qué va a suceder con el PRO? Bueno, también hizo referencia el presidente Javier Milei respecto a su vínculo con el expresidente Mauricio Macri. Y una de las cosas que dijo más importante es, a mí Mauricio Macri no me pide nada, pero sí tenemos una relación. Bueno, eso probablemente es la respuesta a qué va a suceder con la Libertad Avanza y con el PRO para encontrar, ¿no?, aliados parlamentarios de cara a todo el plan de gobernabilidad, porque ya se dieron cuenta que la ley Omnibus no pudo pasar por el Congreso. Escuchemos lo que decía. Yo veo que evidentemente va a haber una convergencia. Yo una de las cosas que señalé es que cuando la doctora Bullrich y el presidente Macri me dieron el apoyo... Si no te pidieron cargo, dijiste vos. No, me pidieron nada. Yo hablo con Macri, no me pide nada. Es decir, las charlas que yo tengo con Macri son maravillosas. O sea, él me cuenta experiencias, o sea, él está viendo las cosas que pasa y me cuenta sus experiencias. Pero no te sugiere nombres. No.